nombre es Juan Manuel Caspeta Mandujano y yo trabajo con elementos parásitos de vertebrados. Estaba mencionando que nosotros hemos tenido trabajos de alumnos de aquí de la maestría que han hecho trabajos relacionados con el grupo de los quirópteros, ¿no? De los cuales, pues al final, pues salen, como han mencionado, los trabajos que se publican, ¿no? Principalmente, para mí en este caso, tiene más que ver la importancia de conocer a los helmintos que se encuentran en nuestros organismos. Desafortunadamente, como están dentro del cuerpo de los organismos, pues no sabemos qué hay, ¿no? Y entonces, nuestro trabajo, pues consiste en que tenemos que sacrificar una muestra de ese grupo de vertebrados que estemos trabajando. Cualquiera de estos de los cuales hemos hecho trabajos aquí en el estado de Morelos y por supuesto en el país, ¿no? En colaboración, por supuesto, con otras instituciones, otros investigadores de otras instituciones que nos han permitido participar en sus proyectos. La que sigue, por favor. Como vemos, pues es importante saber qué cosa puede hacer un estudiante si quiere trabajar con el Mintos. La que sigue, ¿verdad? ¿No va? Conéctale este, a ver si te lo va a dar. Ahí está. ¿Lo apagó? Ahí está. Sí. Entonces, ¿qué es importante aquí? Bueno, primero que nada, determinar con qué quiero trabajar. Como ya les he comentado, pues mi expertise tiene que ver más con lo que tiene que ver con los helmintos de los peces, porque ahí fue donde yo inicié todo este trabajo, ¿no? Y todo este trabajo que después se ve reflejado en mis alumnos, porque tengo que enseñarles cómo tienen que hacer la colecta de los hospederos, porque de ahí tenemos nosotros el material que nos interesa. Por eso les decía que a veces para algunos investigadores esto es como no quieren trabajar con esto porque no quieren sacrificar organismos. Naturalmente, todos tienen depredadores y obviamente muchos pueden morir. Y no, tomamos solamente una muestra. Por supuesto que con los organismos que están en peligro de extinción ni nos metemos, ¿no? Pueden hacer trabajos con estos, pero hasta ahí. Los, sabemos cómo están las poblaciones de los organismos que queremos trabajar y entonces, como ustedes pueden ver, nuestro grupo de interés, que son los helmintos, pues están dentro del organismo. Por eso es que tenemos que sacrificar. Una vez que nosotros hacemos esto, aprovechamos todo el organismo, revisamos todos los órganos, todos los órganos que lo constituyen y entonces encontramos a nuestros helmintos. Estos helmintos finalmente nos van a decir qué cosa, qué hay en cada uno de los grupos que trabajamos. Si bien es cierto que los 5 grupos del minto se constituyen a la mitología, están en todos los grupos de vertebrados, hay variantes en cada uno de ellos. Por ejemplo, si nosotros comparamos los helmintos de los peces con los de los murciélagos, vemos unas grandes diferencias que tienen que ver con el tubo digestivo. Y en el caso de los murciélagos, pues esto es muy pequeñito. De ahí la importancia en que en nuestro grupo principal, que son los helmintos, que vienen de nuestros hospedadores que queremos trabajar y que además tenemos que trabajar con microscopios electrónicos, con microscopios estereoscópicos para poder obtenerlos. Y de ahí que tenemos que saber cómo fijarlos, cómo prepararlos. A lo mejor la gente va a decir, no, pues eso puede ser relativamente fácil. Pero si nosotros que queremos trabajar con los elementos de algún grupo de vertebrados no sabemos esas técnicas de fijación, no podremos tener al final preparaciones tan bien hechas, ¿no? Que son bien importantes porque todavía esto hay que procesarlo, hay que medirlo, hay que saber sus morfometría para que nosotros podamos identificar con qué estamos trabajando, que al final lo más importante después de todo esto, pues será tener esto, saber con qué especies están adentro. Nosotros hemos encontrado organismos en cualquier grupo de vertebrados que puede tener muchos parásitos. Es decir, si nosotros enfocamos nuestro trabajo a la conservación, y hasta hace unas décadas los parásitos no eran, los helmintos no eran considerados para establecer áreas que pudieran ser protegidas, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, algunos de ellos pueden llegar a albergar más de 20 especies de helmintos. Y entonces cuando estamos conservando, no solo conservamos al hospedero, sino también conservamos otros organismos que viven ahí. En murciélagos hemos encontrado hasta 24 especies de helmintos habitando una especie de ellos, ¿no? Por eso es que son bien importantes y que actualmente estos organismos que viven en el cuerpo de estos hospederos ya son considerados como una herramienta importante y fundamental para cuando quieren hacer áreas
conservar áreas, porque como les digo, no solamente conservamos al hospedero, sino también conservamos a los helmintos que viven dentro de ellos. Obviamente, si nosotros no hacemos todo este trabajo, pues no se van a conocer. De ahí la importancia de que en en el caso de los helmintos, como son parásitos, pues necesitamos sacrificar al organismo. A veces la gente piensa que puede hacer trabajos desde excretas, que sí puedes hacerlo, porque puedes encontrar, eh, si quieres protozoarios, puedes encontrar quistes, si quieres helmintos, puedes encontrar huevos. Pero no vamos a saber cómo es el organismo del cual vienen, porque necesitamos, o la otra es cerrar ciclos biológicos utilizando otros grupos de mamíferos o de peces para poder completar y saber cómo es morfológicamente separado. Es el minto que a mí me está interesando saber quién es. Y de esta manera, pues nuestras publicaciones pues tienen que ver con estos reportes, ¿no? Entonces, este trabajo al cual se están invitando para que vengan, si alguno está interesado en realizar trabajos con el minto, pues podemos, si hay algún organismo que algunos compañeros puedan colectar, hacemos colaboraciones y entonces podemos tener pues ambos estudios, ¿no? Uno que tiene que ver, el director que tiene que ver, trabajar con la parte del hospedero y nosotros con la parte del mintos, que al final pues tiene que ser pues lo más importante, que nos va a dar los resultados que vamos a arrojar tanto en las tesis y en las publicaciones. La que sigue, por favor. Entonces, como podemos darnos cuenta, obviamente dependiendo del grupo de vertebrados que trabajemos, es como podemos encontrar o no cualquiera de los 5 grupos que constituyen a la helmintología. Entonces, por ejemplo, estos solamente los podemos encontrar en peces y una familia en anfibios. Si nosotros trabajamos con cosas terrestres, imposible encontrar estos organismos, ¿no? Solamente está reportado uno para hipopótamos, pero porque saben que estos hipopótamos viven mucha parte de su vida bajo el agua. Y entonces, obviamente, en los ojos, que es una parte que aunque ellos salgan, siempre va a estar húmeda, podemos encontrar este grupo, pero normalmente estos organismos acuáticos. Todos los demás pues, los podemos encontrar en cualquier grupo de vertebrados, y como les digo, lo más importante de todo este trabajo que hacemos en el laboratorio y de campo al traer los organismos es identificar qué organismos tenemos, porque ellos es lo que vas a reportar y a lo que lo quieras enfocar, ya sea de conservación. Si vas a conservar, pues entonces ves que si un hospedero de cualquier grupo de vertebrados tiene un X número de helmintos que viven en él, y entonces pues tú estás reportando que, por ejemplo, puede haber 4, 5, 6 especies que habitan órganos internos, por supuesto, del hospedero que estamos trabajando. Al final, el terminar nuestro trabajo manipulándolos o dándole las técnicas finales para poder tener preparaciones permanentes o temporales, pues es lo que nos va a decir finalmente con qué estamos trabajando. Y sus resultados que sacan los alumnos de todo el trabajo que se hace, entonces tiene que ver con esto, ¿no? Quiere decir esto que entonces cualquiera que esté interesado en un trabajo con el minto, pues tenemos que colectar el hospedero, tenemos que revisarlo y luego procesar todo el material para poder saber qué cosas tenemos como parásitos, como mitos parásitos del grupo de vertebrado que estamos trabajando. Entonces, pues no puse mi correo ahí, pero mi correo es caspeta@uam.mx, por si alguien está interesado en hacer algún trabajo que tenga que ver con la mitofauna